Bueno, pues hemos estado estudiando todo este año acerca de la familia y después de varios meses de estudiar varias características de una familia cristiana, con la ayuda del Señor tomamos la decisión de estudiar la vida de Isaac y Rebeca. Hemos pedido al Señor que nos ayude a rescatar esos principios bíblicos que se han ido perdiendo a través del tiempo y todo lo que hemos estado estudiando, ver cómo se refleja en esta familia cristiana. Y bueno, es de mucho ánimo haber estudiado acerca de Isaac y Rebeca, pero el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de la obediencia que deben de tener los padres al educar a los hijos. Y para eso, por favor, ve conmigo a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos a estar nosotros en los versículos 23. Vamos a empezar en el 23. Génesis 25, 23. Dios hizo el primer sonograma de la historia y le dijo a Rebeca e Isaac lo que estaba sucediendo en ese embarazo. Y lo vemos aquí. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Eso va a ser clave. El mayor servirá al menor. El Señor le reveló a esta pareja que les iba a dar la bendición de tener gemelos, pero también les dijo que había escogido al hijo menor como el líder. El hijo mayor serviría al menor, y cuando nosotros leemos esto, no se nos hace muy relevante, la verdad, porque en nuestra cultura occidental, especialmente entre los hispanos, muchas veces los hijos mayores se sacrifican por los hijos menores. Quizá ya en esta generación no es así, pero conozco varias personas donde el hijo mayor trabajaba para poderle pagar la escuela a su hermanito menor. Pero en la cultura bíblica, en el Antiguo Oriente, esto era revolucionario porque rompía las reglas culturales y tradiciones de aquella época, porque le estaba dando la bendición de la primogenitura al hijo menor. La primogenitura en el Antiguo Oriente era una institución legal y religiosa extremadamente respetada. El hijo varón tenía grandes privilegios. Dice la Biblia que el que tuviera la bendición de la primogenitura tenía una doble porción de la herencia. Recibía el doble que los otros hijos. No solo eso, también la Biblia nos enseña que tenía autoridad en la familia. Llegaba a morir el padre y entonces el hijo mayor era el que decidía qué se tenía que hacer en la familia. También nosotros vemos en la Biblia que obtenía la bendición espiritual del linaje que están en la familia del pacto. Todo esto es revolucionario para ellos. Nosotros lo leemos y no nos hace mucho sentido. Bendición espiritual del linaje. Bueno, esto necesito explicarlo, pero nada más se los digo así rápido. El derecho del primogénito era el cimiento del orden familiar de aquella época en la sociedad patriarcal. La inversión de este orden, cuando el Señor les dice estas palabras, debió ser algo escandaloso para ellos. Por lo tanto, Rebeca, como madre, e Isaac, al educar a sus hijos, tendrían que ir en contra de las normas jurídicas, culturales y sociales de aquella época. Ella tendría que decidir entre las normas de la sociedad o lo que Dios claramente le había establecido, que el hijo menor iba a ser superior al mayor y que iba a recibir la primogenitura. A lo largo de las Escrituras, Dios demostró que Él ha escogido soberanamente
y no conforme a las tradiciones de la época. Sabemos nosotros que escogió a Abel sobre Caín, a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Saúl, a José sobre sus hermanos, a David sobre sus hermanos mayores. Así es de que cuando el Señor escoge a Esaú, nos muestra que el Mesías no vendría por méritos humanos, sino por decreto divino. El que el hijo mayor sirviera al menor tenía grandes implicaciones en la crianza. Déjenme darles algunos ejemplos. Aquí nosotros vemos con esto que Dios tiene el derecho soberano de elegir cómo va a cumplir sus propósitos en nuestros hijos. Dios decidió que el mayor iba a servir al menor y tiene todo el derecho. Por lo tanto, no importa que se inclinaran por Esaú, había que respetar lo que Dios había dicho, que Jacob iba a ser el que recibiría la primogenitura. No importaba qué planes o deseos tenían estos padres para sus hijos, Dios ya había establecido quién iba a ser el mayor, y el mayor iba a ser Jacob, el que iba a recibir la primogenitura. No solo eso, con esto nosotros vemos que el creyente debe de someterse a la voluntad de Dios, aunque todos vayan en una dirección opuesta. Aunque todos vayan en una dirección opuesta, el creyente se somete a la bendición, a la dirección, a la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no importaba qué tanta presión pusiera la sociedad o la gente, Jacob debía de recibir la primogenitura. No importaba que sintieran esa presión o que los señalaran o que los criticaran, era más importante obedecer a Dios. Otra cosa que nosotros vemos con esto que estamos leyendo es que los padres deben de buscar el propósito de Dios para cada hijo y no buscar el propósito de ellos o lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Lo más importante es el propósito de Dios, como aquí ya les estableció. Por lo tanto, había que educar a Jacob para recibir esa primogenitura y debían de educar a Esaú para que también él respetara lo que Dios había establecido. No importaba qué planes o deseos tenían para cada hijo, lo importante es seguir el plan divino. En esta época la cultura de la primogenitura pues ya no la tenemos, ya no existe usualmente, creo yo. Pero sigue habiendo implicaciones para nosotros. Número uno, ¿qué implicaciones podemos encontrar nosotros aquí o qué principios podemos encontrar? Nosotros no determinamos el llamado para nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos es descubrirlo. No determinamos el llamado de nuestros hijos. Dios ya determinó ese llamado y lo que nosotros tenemos que hacer es descubrirlo. La manera de descubrir ese llamado es a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la madurez espiritual. Pero nosotros no determinamos el llamado, sino que lo descubrimos. Número dos, Dios ya dijo cómo debemos de criar a nuestros hijos. Dios ya estableció la crianza de nuestros hijos. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir los principios que ya hemos estudiado. Por ejemplo, en Efesios 6:4, Deuteronomio 6, del 6 al 9, ya lo estudiamos, ya lo vimos. Dios dice cómo debemos de educar a nuestros hijos. Entonces hay que permanecer en lo que la Biblia dice, no en lo que dice la cultura. En esta época nos estamos enfrentando a situaciones muy peligrosas que redefinen la identidad, la moral, la estructura de la familia. La cultura no nos va a decir cómo educar a nuestros hijos. Nosotros vamos a ir a la palabra de Dios porque Dios ya nos lo estableció, ya nos lo dijo como se lo dijo a Isaac, a Rebeca. La autoridad que tenemos nosotros es una autoridad delegada. Nosotros no tenemos autoridad propia sobre nuestros hijos. Tenemos la autoridad que Dios nos da. Es una autoridad delegada para dirigir a nuestros hijos. Y no se nos debe de
olvidar eso. ¿Está conectado? Okay. ¿Cuál es? Fellowship Hall. Y este es el número 1. Ahora me voy para allá. Siempre me pasa algo, ¿verdad? Cuando no es la pluma, es el micrófono. Dios ya dijo cómo vamos a educar a nuestros hijos, como se los dijo a ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar la educación de nuestros hijos, especialmente cuando ellos se mueven en un ámbito secular. Decía Bodhi Bhakam en su libro Family Driven Faith: si dejas que el César críe a tus hijos, no te extrañe que el día de mañana regresen vestidos de soldados romanos. Tienes que vigilar la educación de tus hijos. ¿Qué se les está enseñando? ¿Qué se les está diciendo? Debes de estar al pendiente todo el tiempo. El Señor ya estableció cómo debemos de criar a nuestros hijos. No debemos de confiarle esa enseñanza a nadie más. También Dios ya nos dijo qué deseo debemos de tener para nuestros hijos. Ya nos lo estableció en la palabra de Dios. Y el deseo de Dios es que nuestros hijos sean discípulos del Señor Jesucristo. Ese es el deseo, ese debe ser nuestro objetivo principal, que este niño, que esta criatura sea para la gloria de Dios, que sea un discípulo del Señor Jesucristo. Esa debe de ser nuestra meta. Cada don, cada talento, cada inclinación natural debe de ser usada con el propósito de dirigirlos al Señor Jesucristo para que le glorifiquen, para que le amen. ¿Qué sucedería si Isaac y Rebeca tuvieran otros planes para sus hijos? Que dijeran: Señor, pues usted no entiende la cultura, no entiende lo que sucede. Más adelante lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver qué sucede cuando los creyentes deciden tomar un rumbo diferente. Y déjenme adelantarles que las cosas no terminan bien. No terminan bien. En Génesis 25-23 tenemos una elección soberana sorprendente. Cuando Dios dice que el mayor servirá al menor, esto es sorprendente, porque nos recuerda que el Mesías vendría soberanamente y no por designio humano o no por mérito humano. También nos recuerda que los planes de Dios no siempre siguen la lógica humana, pero siempre son justos, sabios y buenos, siempre. Por lo tanto, Dios sabe qué es lo mejor para tus hijos, aunque tú no lo puedas percibir. Siempre lo que Dios determina es mejor. ¿Qué debo de hacer para contribuir a la formación espiritual de mis hijos? ¿Qué es lo que debo de hacer yo en mi responsabilidad humana? Debo tener como objetivo principal para mis hijos la fidelidad espiritual y no el éxito terrenal. Muchas veces nos enfocamos mucho en su formación académica, que sean personas exitosas, y vamos a ver más adelante el precio que se paga cuando dejamos de lado lo espiritual. Lo principal es que mi hijo sea para la honra y gloria de Dios. ¿Para qué quiero un ejecutivo multimillonario que va camino al infierno, que tiene una familia disfuncional? No ayuda de mucho. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿A qué hora van a poner la película? ¿Quién dicta en tu hogar el rumbo que toma la educación de tus hijos? ¿Quién lo dicta? ¿Quién lo dicta? Analicen su hogar. ¿Quién realmente está dictando la educación de sus hijos? Si Dios llama claramente a tu hijo, quien tiene una mente brillante, quien es un genio, si Dios claramente lo está llamando a las misiones, ¿lo apoyarías? ¿Lo apoyarías? Hay quienes te dirían: le estás cortando las alas. ¡Qué desperdicio! ¿Lo apoyarías realmente? Ahí se los dejo de tarea. Están muy pensativos. Vamos al siguiente tema. Y no va a haber película el día de hoy. No funcionó. Y ahora que ya había funcionado mi pluma.
Estaba yo tan contento. Bueno, no. Bueno, pueden seguir sus hojitas ahí. Los padres deben apreciar las diferencias que Dios dio a sus hijos. Es lo siguiente. Lo primero que nosotros vimos es de que los padres deben seguir el plan de Dios para cada hijo. Lo siguiente es que debemos de apreciar las diferencias de nuestros hijos. Miren lo que dice Génesis 25 en los siguientes 2 versículos. ¿Qué hijos envió Dios a Isaac y Rebeca? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamó su nombre Esaú. Versículo 26, después salió su hermano trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz, 60 años cuando los dio a luz. Versículo 27, una jovencita, era una muchachilla. Isaac también, Isaac de 60 años, ella tenía 40. Versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. ¿Se fijan la gran diferencia de estos hijos? La Biblia lo deja bien claro. Uno era rubio y velludo. Este no era un simple detalle biológico, sino que tiene un propósito teológico y simbólico en este texto. Cuando dice que era rubio, esta palabra proviene de Adam, que significa rojizo, rojo, bermejo. Esta palabra aparece solo 3 veces en la Biblia. Esta palabra, como la vemos aquí, se refiere a Esaú en este texto y se refiere a David 2 veces en Primera de Samuel. En ambos casos indica que tanto Esaú como David tenían rasgos físicos muy notables. Diríamos en México, era carita el muchacho. Bien presentable, varonil, como yo, guapo, como yo hubiera querido ser, pero pues no alcanzó para más. Esta palabra también nos indica, esta palabra se deriva también de Adán y nos indica que fue tomado de la tierra y tiene un símbolo espiritual, simboliza que lo atractivo para Esaú iba a ser lo terrenal. Mientras que Jacob, quien se agarró del talón del primogénito, que era Esaú, no se dan rasgos físicos, no se dice nada de lo físico de él. Jacob se aferra de las bendiciones espirituales, aunque nació en segundo lugar, pero esta simbología nos indica que Esaú iba a tender a lo terrenal, no a lo espiritual. No se dan detalles de la apariencia de Jacob, no se dice nada de él. Moisés no indica cómo era él, y esto también es intencional. En el relato Dios no se enfoca en la apariencia, sino en el corazón de Jacob que va a ir moldeando a través de la Biblia, a través del libro de Génesis. Jacob no se destaca ni por su físico, ni por su fe, porque sería un engañador. Jacob se va a destacar en el libro de Génesis por la elección que Dios hace sobre él, la elección divina y la obra transformadora que va a hacer en el corazón del engañador. Por eso no se dan rasgos. Dios mandó a esta familia 2 hijos diferentes, muy diferentes. Y vemos que esas diferencias no nada más eran físicas, eran de carácter también. Esaú, rubio, es decir, atractivo, fuerte, varonil, y Jacob, no se da ninguna descripción. Esaú era un hombre de campo, cazador, varonil. Jacob era un hombre tranquilo que se la pasaba en las tiendas. Tiendas eran las casas donde vivían. Decía, ay, andaba en el mall. No, las tiendas de campaña, las tiendas donde vivían. Esaú
era figura del hombre natural, mientras que Jacob figura del hombre espiritual conforme se va la narración. Vamos a ver, no creo que entremos a ese tema pero a fondo, pero Esaú despreció la primogenitura, mientras que Jacob anhelaba la primogenitura, peleó por la primogenitura desde que nació. Dios mismo ordenó estas diferencias no como un error genético, sino como parte de su propósito. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque no iba a ser fácil educar a estos dos torbellinos. Desde el vientre de Rebeca ya están dando dificultades. Se requiere que ellos estén unidos, que se pongan de acuerdo, que busquen el rostro de Dios para educarlos. Estos padres debían amar a sus hijos también por igual, son muy diferentes. Dios les dio hijos radicalmente distintos en apariencia y en carácter, y eso muchas veces hace que tengamos la tendencia de identificarnos más con uno que con los demás, y empezamos a tener favoritismos. Y eso es muy peligroso. Estos padres creyentes debían apreciar y valorar estas diferencias como parte del plan divino de Dios. También ellos debían de guiarlos en la misma manera y con el mismo amor, porque eran enviados por Dios, no con favoritismos. También estos padres debían de confiar en que Dios cumpliría su propósito en cada uno de ellos como se los había establecido. Aun cuando iban a ser difíciles de guiar, iban a ser difíciles de criar, lo vimos desde el inicio. También ellos debían de ver estos hijos diferentes y complejos como un instrumento para reflejar el amor imparcial que Dios tiene sobre sus hijos. Los hijos no vienen con características diferentes al azar. Tienen un propósito divino. Vienen por diseño de Dios y debemos nosotros como padres apreciar esas diferencias y pedirle al Señor sabiduría para guiar a esos hijos que son diferentes. Debemos de amarlos como Dios ama a sus hijos imparcialmente. Y es muy común que nosotros amemos más al que se porta bien. Y es muy común que el corazón se quebrante con el hijo que es rebelde. Eso es imparcialidad y no es bíblico. Debemos de criarlos igual, con el mismo amor. Dios envía a los hogares a estos hijos en una manera adecuada, no es un error. Dios sabe cuántos, cuándo y cómo te va a dar cada hijo. Él lo sabe en su sabiduría, en su providencia. El Señor sabe qué características debe de tener cada uno de esos hijos. No es error, no es coincidencia, es un diseño divino. Recuerda que los hijos no vienen por accidente. Dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y los hijos que tuvieron Isaac y Rebeca fueron hechos a la medida de ellos. ¿Qué debo de hacer para contribuir a la formación espiritual de mis hijos? Debo de amarlos a todos por igual como Dios ama a sus hijos. Los debo de amar por igual. Y cometemos el error. Nuestros hijos no son iguales. ¿Por qué no eres como tu hermanito Juan? Tenía que llamarse Juan, ¿verdad? Que se porta. ¿Por qué no eres como Juan? Pues porque yo no soy Juan. ¿Por qué no sacas las calificaciones de Juan? Pues porque no me siento a un lado de un niño inteligente para copiarle como Juan. Pero tendemos nosotros a maleducar. Debemos de amarlos por igual, debemos de darles las mismas oportunidades por igual, los mismos chanclazos por igual también cuando se porten mal. Estoy tratando de pintar el escenario
de esta familia para que ustedes vayan pensando lo que necesitan hacer estos padres. Dios ya les dijo cómo van a hacer, lo que deben de hacer y lo complejo que va a ser. Ellos ya deberían de estar pensando, orando y platicando, poniéndose de acuerdo en la educación de estos hijos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Aprecias las diferencias de tus hijos o desearías que fueran iguales? Y a lo mejor algunos dicen, no, pues está fácil, pastor, yo nada más tengo uno. Bueno, pero ese uno a veces se porta bien y lo quieres más que cuando no se porta bien. No, hay que quererlos por igual. Obviamente, hay que educarlos, pero siempre tenemos que querer a nuestros hijos por igual. Siguiente pregunta. ¿Has descubierto el propósito por el cual Dios envió esos hijos a tu hogar? Para disciplinarme, pastor, porque son, híjole, pues ¿qué hice yo? Todo destruyen. Tienen un propósito, cada uno de tus hijos con esas características. Decía John Calvin, los padres deben recordar que los dones naturales de sus hijos son como semillas. Si no son cultivadas en el temor de Dios, van a producir espinos. En otras palabras, debes de dirigir y encaminar a tus hijos, porque si no los diriges o encaminas, el día de mañana van a causar graves problemas. Si tiene mucha energía, esa semilla, encaminarlo para la gloria de Dios. Si tiene mucha inteligencia, esa inteligencia encaminarlo para la gloria de Dios. Si tiene mucha personalidad, aún esa personalidad, ese talento, esa voz, qué sé yo, cada cosa es como una semilla que si no la cultivamos en el temor de Dios, dice John Calvin, va a producir espinos. Va a producir espinos y ese va a ser nuestro siguiente encabezado. Los padres no deben descuidar su comunión con Dios para poder educar a sus hijos. Miren lo que pasa con esta familia y es increíble, difícil de aceptar y creer. Hasta ahorita, hermanos, hemos estudiado en estas semanas que Isaac y Rebeca obedecieron a Dios en casarse. La historia de Isaac y Rebeca es hermosa, es preciosa, cómo ellos llegan a casarse. También hemos visto que ambos eran personas de oración, oraban constantemente, enfrentaron juntos dificultades, retos, y ellos siempre de la mano, luchando juntos. ¿Se acuerdan cuando se casaron? El primer reto fue enfrentar la tristeza de Isaac por la muerte de su madre. Se consoló Isaac con su esposa Rebeca. Lo siguiente que enfrentaron fue la esterilidad de Rebeca. Esa crisis de fe, si Dios dijo que de esta descendencia iban a venir muchos hijos y mi esposa es estéril, ¿dónde está Dios? ¿Por qué enfrentaron juntos esa crisis? Oraron para que Dios le concediera a Rebeca tener un hijo. ¿Y qué tal el embarazo de alto riesgo de Rebeca? ¿Cómo se separó Rebeca y en lugar de dejar ir sus sentimientos fuera de lugar, oró a Dios? Y Dios le dio la fortaleza a través de su palabra, aunque no le quitó el dolor. Fue un embarazo complicado, lo estudiamos. Parecería que esta pareja está sólida, estable, nada va a poder distraerlos del camino del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 28, Génesis 25, 28. La Biblia por primera vez muestra a Isaac y a Rebeca tomando caminos diferentes. ¿Y saben cuál era su talón de Aquiles? Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Wow. Yo lo he dicho por muchos años, o los hijos unen más al matrimonio o los separan.
Lo que tenemos aquí no es simplemente una inclinación por un hijo o una nota bibliográfica. Aquí tenemos cómo el favoritismo pecaminoso destruye la unidad espiritual. Además, pone un gran tropiezo al propósito divino de la santidad que Dios desea en el hogar. Lo que debió de haber sido una gran bendición, que son los hijos, sutilmente vamos a ver que van a separar a estos padres y van a tener un final inesperado. Dios no muestra imparcialidad. Tenemos muchos ejemplos: Deuteronomio 10:17, Hechos 10:34, Romanos 2:11, en fin. El favoritismo rompe el reflejo del amor imparcial que va a moldear a los hijos. Hace mucho daño. El amor de Isaac y Rebeca a sus hijos no era nada espiritual. La Biblia dice que el amor de Isaac por Esaú era convenenciero. ¿Te fijas lo que dice la Biblia? ¿Por qué lo amaba? Porque cocinaba bien rico. Cocinaba bien rico. Comía de su casa y en su casa el borrón. Esa es conveniencia. Esta palabra es interesante. El texto da a entender que si Esaú no casara, quiere decir que ese amor no sería el mismo. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con este Isaac? ¿Qué sucedió? Ese amor no era constante, era un amor condicional. Si tu hijo me provees lo que yo quiero, te amo. Si no, ese no es un amor espiritual. Si tú te portas bien, hijo, te amo, pero si te portas mal, no te amo. Si tú me obedeces, si tú me das por mi lado, si tú satisfaces mis emociones, te amo. Por eso hay hijos que son barberos. Híjole, ya saben cómo con la mamá. Nada más ponen esa cara así de gatito caído. Ay, ternurita, y obtienen todo lo que quieren. ¿Cierto o no? No me contesten, acuérdense que nomás es para que piensen ustedes. Sí, la verdad que sí. Y desde chiquitos las ternuritas son, pero... Ahora, no se dice que tuviera por lo menos ese tipo de amor por su otro hijo, por Isaac, por Jacob. Ahora, por su parte, no se dan detalles sobre la razón del amor de Rebeca hacia Jacob. No se dice nada, ¿te das cuenta? Simplemente dice que se inclinaba por Jacob. Pero con lo que dice el texto, vemos que el amor de Rebeca para su hijo era constante. No había una condición. Y eso es más común en las mamás, en las mujeres. Su amor no estaba basado en un beneficio como el de Isaac, pero sí estaba basado en una emoción que no tenía una dirección espiritual. No tenía un asentamiento bíblico. Este es un amor pecaminoso, porque también no se dice que amara de esa manera a su otro hijo. Se inclinaba por Jacob. De seguro era un hijo barbero este. De seguro. ¿Dónde fue la última vez que nosotros leímos la palabra amor? Y amó Isaac a Esaú y amó Rebeca a Jacob. ¿Dónde fue la última vez que nosotros leímos ese verbo amar? Miren lo que dice Génesis 24:67. Yo sé que no se acuerdan, ya hace algunas semanas que lo estudiamos. Es más, ni se acuerdan de qué prediqué la semana pasada, ¿verdad? No se apuren, yo tampoco. Miren dónde fue la última vez que nosotros leímos la palabra amor. Y Isaac trajo a Rebeca a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer y esa fue la última vez que leímos la palabra amar. Este amor de Isaac por su esposa, de este versículo es puro, afectivo y con un propósito divino. Vino como resultado de la obediencia a Dios de unirse en matrimonio con esa mujer. Pero ahora vemos en este versículo un amor alterado, corrompido y muy carnal. ¿Qué sucedió?
¿Qué pasó con esta pareja? ¿En qué momento se descuidaron? Los que están casados, analicemos nuestros matrimonios. Llegamos a casarnos y no, todo va a ser miel sobre ovejas. Sobre ovejas, ¿no vean? No creo que sepa rico. Miel sobre hojuelas. Sobre hojuelas. Sobre ovejas, no lo intenten, no creo que les guste. Nos casamos y todo positivo. Bien. Pero ¿en qué momento nos descuidamos y esto se empieza a fracturar? ¿Qué momento? Algo debió haber pasado, debió haber habido un factor que empezara esa fractura que fue creciendo. Aquí la Biblia nos está dando claramente cuál fue la fractura en ellos. Nos casamos, estamos bien anestesiados, pero pasa la anestesia y sale el verdadero yo. Y si no tenemos cuidado, empiezan fracturas que más tarde van a derribar ese hogar. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento se descuidaron? Vamos a tratar de sacar información de este versículo. Número 1, esta pareja descuidó su amor por Dios. Ahí empezó todo. Lo que nosotros estamos viendo de que amaron más a un hijo que a otro es un reflejo de otro problema. La raíz está en que descuidaron su relación con Dios y ahora el fruto es esto, un amor egoísta, carnal. Esta pareja descuidó su amor por Dios. Al amar Isaac y Rebeca de esta manera a sus hijos, no tomaron en cuenta a Dios. No lo tomaron en cuenta, desde ahí ya vemos el problema. Ya no vemos a esta pareja orando como lo hacían antes, buscando la dirección de Dios. Ya no lo vemos. Ahora, ellos quitaron a Dios de primer lugar y esto genera problemas porque están poniendo a sus hijos, sus deseos. Cuidado que el amor de los hijos no te ciegue a tal grado que ames más al hijo que a Dios. Cuidado, esto es lo primero que observamos, descuidaron su relación íntima con Dios. Número 2, esta pareja no cuidó sus afectos naturales. Es hermoso amar a los hijos, pero tiene que ser a la manera de Dios, no un amor carnal, humano, enfermizo, no. Tiene límites ese amor. Ese afecto natural de los padres en este hogar se corrompió. Es natural amar a nuestros hijos, pero ellos ya están amando enfermizamente. Por esa razón, Isaac y Rebeca terminaron amando más a un hijo que al otro, y no a los dos por igual, porque ambos son herencia de Jehová. Y peor aún, terminaron amando más a sus hijos que a ellos mismos. La persona más importante para mí en esta tierra no son mis hijos, es mi esposa. Es mi esposa y para mi esposa tengo que ser yo. Aunque sea un cocodrilo, tengo que ser yo. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando alteramos ese orden, fracturas van a comenzar como en este hogar. Alterar el orden divino fomenta grandes fracturas. Cuidado que el amor de los hijos no te desvíe de lo establecido por Dios. Número 3, ya vimos que esta pareja descuidó su amor por Dios, esta pareja no cuidó sus afectos naturales. Número 3, esta pareja descuidó la formación espiritual de sus hijos. Esto es bien importante. Ve por favor conmigo a Lucas 2:52. Ve a Lucas 2:52 y me gustaría enseñarte cómo crece un hijo, un pequeñito, y cómo crece otro. Mira lo que dice Lucas 5:52 y cómo no vamos a ir a nuestro ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas 2:52, cómo creció el Señor Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, es decir, en inteligencia, y en estatura, es decir, físicamente,
y en gracia para con Dios, es decir, espiritualmente, y gracia para con los hombres, es decir, socialmente. Ahora regresemos a Génesis 25, 26 y veamos la diferencia. Génesis 25, 26. ¿Cómo crecieron estos muchachos? Ya vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos cómo crecieron estos muchachos. Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella, 60 años cuando ella los dio a luz. Y después, versículo 27, y crecieron los niños. Mira bien lo que estamos leyendo, hermanos. Aquí hay un gran silencio que quizá muestra la ausencia de elementos esenciales en la formación de estos hijos. Hay una gran ausencia de formación. Miren lo que dice el versículo 27, y crecieron los niños, es decir, físicamente. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, se le enseñó un oficio. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas de campaña. Le proveyeron un lugar, una habitación, pero es todo lo que se dice. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Ven la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia con el crecimiento físico, espiritual, intelectual, social del Señor Jesucristo? Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos son como son cuando crecen. Recuerden, esas semillas tienen que ser regadas con la dirección divina. En la narración se observa un cambio repentino, brusco. Del nacimiento se pasa al estado adulto sin transición, sin descripción formativa. Pero peor aún, no hay ninguna formación espiritual en la vida de Jacob y Esaú. Cero, nada, nothing. Hasta el inglés me salió. No es posible. Peor aún, no hay ninguna característica donde ellos trabajen unidos, oren unidos como lo hacían antes. ¿Y por qué se resalta más esto? Esto se puede esperar de aquellas personas que no tienen una relación con Dios, que no conocen la voluntad de Dios. Pero estos padres que han experimentado el poder de Dios, la dirección de Dios, la providencia de Dios, ponerle más importancia a otras cosas. El crecimiento físico se da naturalmente, mientras que el espiritual, hermanos, requiere instrucción, disciplina y ejemplo. Deuteronomio capítulo 6. No se da naturalmente. El físico sí, crecen y crecen, que híjole. Y más si dejas sin candado tu refrigerador. No, hombre, los muchachos crecen bastante. Pero espiritualmente no crecen naturalmente. Requiere instrucción, disciplina y ejemplo. No lo vemos aquí. No lo vemos aquí. Nuevamente voy a repetir lo que dijo John Calvin y ahora te va a ser más lógica. Los padres deben recordar que los dones naturales de sus hijos son como semillas. Si no se cultivan en el temor de Dios, producirán espinos. Espinos. Por eso no es de extrañarse las decisiones que tomaron estos hijos cuando crecieron. Mira lo que dice Génesis 26, 34. Esaú fue un pervertido, polígamo. Dice Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y también tomó por esposa a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y después, si tú lees el capítulo 28, tomaría una más para su harem. Y tomó esa tercera mujer para ver si ganaba el favor de su papá. Ni siquiera sabía cómo llegar al corazón de su padre. Y no nada más eso, versículo 35.
y fueron amargura, es decir, le arruinaron la vida a Isaac y a Rebeca, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿De quién es la culpa? No lo instruyeron en los caminos del Señor. Le dedicaron el tiempo a otras cosas. No tenían temor de Dios. Ahora, Génesis 27:35. Vamos a ver el otro angelito. Génesis 27:35. Miren lo que se dice de Isaac. De Jacob. Isaac le dice a Esaú, ¿sabes qué, mijo? Vino tu hermano Jacob y con engaño tomó tu bendición. Versículo 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Jacob significa engañador. Pues ya me ha suplantado, no una, sino 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Se convirtió en un engañador, en un usurpador. ¿Y qué tal se llevarían estos 2 hermanitos? Génesis 27:41, miren lo que dice. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, no se lo dijo a nadie, pero lo pensó, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó? ¿Lo vieron ustedes? Nunca formaron a sus hijos en los caminos del Señor como debía de hacer. Y recuerden lo que predicó el pastor Chance en esta mañana. No es suficiente darles la información. Se pueden saber todas las respuestas de memoria, pero si no hay una convicción, no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Entonces ya vimos que esta pareja descuidó su amor por Dios, descuidó sus afectos naturales, dejaron que se salieran de control. Esta pareja descuidó la formación espiritual de sus hijos, tan importante. Y por último, esta pareja dejó de trabajar en equipo. Dejaron de ser un equipo. El Señor les dijo que iban a tener hijos que iban a ser complejos. Y muchos de nosotros nos damos cuenta de nuestros hijos desde chiquititos. Ya vemos que van a ser una balita. Ya sabemos que tenemos que orar. Ya sabemos que tenemos que trabajar en equipo. El Señor se los mostró, les dijo que iban a tener 2 naciones que competirían. Deberían de haber buscado a Dios en oración para obtener la dirección divina y educar a estos torbellinos. Deberían de haber guiado a estos hijos como Dios les dijo, el mayor serviría al menor y vamos a trabajar juntos, Ani, porque esto no va a estar fácil. Deberían de haber trabajado unidos en la formación de estos hijos. Pero en lugar de hacerlo, invirtieron su tiempo en otras cosas más importantes, pero no en las espirituales. Qué triste y qué torpe pensar que la bendición, la ayuda viene lejos del Todopoderoso, del Dios de misericordia, el sabio. Qué locura, hermanos, qué locura. La falta de unidad entre estos padres deja una fractura en la familia. Nosotros vimos, estaban haciendo su vida juntos, unidos, pero empezaron a separarse y cada quien empezó a hacer su vida por su lado. ¡Qué error tan grande! Dice el comentarista bíblico Warren W. Wiersbe, cuando los padres viven divididos, los hijos crecen divididos. La parcialidad en el hogar engendra conflictos, no comunión. Tú creces dividido a tu cónyuge, tus hijos van a crecer divididos. Y se van a ir al matrimonio pensando que eso es normal, que eso es lo que es común. No, no es normal, no es lo establecido por Dios. El favoritismo, como les decía, no es el problema. Lo que estamos nosotros viendo es el fruto de una semilla que se sembró con anterioridad.
Quizá las dificultades en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, son resultado de una semilla que se sembró con anterioridad. Tienes que buscar esa semilla. Tienes que buscar esa raíz, porque si tú cortas esa raíz, cae ese fruto. Pero ¿cuál es el problema con nosotros? Que nos enfocamos en los frutos. Nunca va a dejar el árbol de dar fruto. Tienes que ir a la raíz y tienes que cortar esa raíz para que caiga todo ese mal fruto. Eso es lo que se tiene que hacer, pero estos padres, al descuidar su relación con Dios, descuidaron su relación entre ellos. Al descuidar su relación entre ellos, no pudieron estar unidos para educar a sus hijos en una manera saludable. Todo empieza con nuestra relación con Dios. Yo no puedo amar a mi esposa si no tengo una relación íntima con Dios. Al amar yo con Dios, a amar a Dios y tener devoción con Dios, intimidad con Dios, puedo amar a mi esposa. Igual tú, hermana, no puedes amar al cocodrilo de tu esposo si no amas a Dios. Dios te va a dar esa gracia, Dios te va a dar esa sabiduría. Recuerda la gran importancia que tiene nuestra relación con Dios en el matrimonio. Dios debe de ser la prioridad en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en todo lugar. Dios va primero. Si algo, esto es bien importante, mis hermanos, si algo te aleja de Dios en lugar de acercarte, eso te hará daño con el tiempo. Si algo, por muy pequeño, tierno, divertido, qué sé yo, te aleja de Dios, eso a largo plazo te va a hacer mucho daño. Si Dios es la prioridad, te vas a preocupar por una formación adecuada de tus hijos. ¿Qué importa que mi hijo sea un genio? Lo importante es que sea un discípulo del Señor Jesucristo. Y si el Señor lo llama a las misiones, adelante. Si lo llama a predicar, hey, Google tiene suficientes ejecutivos, no hay problema. Pero yo quiero que mi hijo sea un discípulo del Señor Jesucristo, porque ahí es donde está la plenitud de vida, ahí es donde está la bendición. Es más importante su formación espiritual que su diversión, que su educación académica. Lo más importante es su vida espiritual. Si Dios es tu prioridad, la formación de tus hijos debe de ir acompañada de tu cónyuge. No los puedes educar tú solo, pero si por alguna razón tú estás solo en la educación, hay gracia suficiente también para ti, aunque es más complicado. Pero si tienes a tu cónyuge, trabajen juntos, unidos. Dice Bodhi Bhakam lo siguiente: la mayor fuente de seguridad que tienen nuestros hijos en este mundo es un matrimonio entre sus padres que honren a Dios y esté centrado en Cristo. Si tu matrimonio está centrado en Dios, esa es la mejor protección que pueden tener tus hijos. ¿Qué debo de hacer para contribuir a la formación espiritual de mis hijos? Debo consagrarme junto con mi cónyuge a Dios siempre, para que podamos educar a nuestros hijos. Debo consagrarme a Dios junto con mi esposa para que podamos educar a nuestros hijos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Amén. ¿Qué es lo más importante en la formación de tus hijos? No me lo digas, sé honesto contigo mismo. ¿Educación académica, diversión o madurez espiritual? Piénsalo. Y después de eso, ve dónde estás invirtiendo tu tiempo y eso es lo que te va a dar la respuesta correcta y adecuada. No, pastor, pues la madurez espiritual. Sí, ¿cuánto tiempo les enseñas Biblia? ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántas? Sé honesto contigo mismo para que puedas educar a tus hijos bien. Por cierto, esto no habla de perfección, obviamente que no habla de perfección, pero sí de un esfuerzo para que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor. Si el día de mañana ellos toman otra dirección, podemos estar delante de Dios y decirle: Señor, yo le di ejemplo, yo le di tu palabra,
Señor, me esforcé, lo demás ya está en sus manos, pero no puede venir y decir, no me enseñaste, no me dijiste, como en el caso de Isaac y Rebeca, que no vemos que estuvieron o se esforzaron por sus hijos. Siguiente pregunta. ¿Están madurando juntos tú y tu esposa o cada uno está haciendo su vida por su lado? ¿Están yendo ustedes juntitos madurando o cada quien por su lado? Ya vimos la importancia de la unidad, la madurez. Siguiente pregunta. ¿Están listos? ¿Están trabajando juntos para la formación de sus hijos o cada uno está educando por su lado? Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que trabajar juntos, unidos, porque los muchachos, los niños son bien inteligentes, siempre van con el más débil. Platiquen, pónganse de acuerdo y que vayan al mismo camino, porque como estudiamos, unos padres divididos van a dividir a sus hijos también. La siguiente clase va a ser importante porque es muy triste. Porque es algo que se ve muy común, muy común. El esposo no le da el amor bíblico que Dios establece en su santa palabra a la esposa, y como la esposa está hambrienta de amor, ¿saben de dónde obtiene ella ese amor? De los hijos. Por esa razón, cuando los hijos se van, se quedan dos completos extraños que aunque viven en la misma casa, viven separados. Es lo que vamos a ver tristemente con esta familia. Que el Señor nos ayude. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?